Julia nunca conoció a su padre. Desde sus primeros recuerdos de la infancia, solo había ella y su madre, Elena. El misterio en torno a la desaparición de su padre antes incluso de su nacimiento era un capítulo no hablado en sus vidas. Elena, con su fuerza silenciosa y determinación, se dedicó por completo a criar a Julia sola. A medida que Julia crecía, sentía el peso de la ausencia paterna, un vacío que a veces se manifestaba en su joven corazón. En los momentos de juego en el parque, observaba a otros niños con sus padres y se preguntaba cómo sería tener un padre a su lado. Sin embargo, Elena, siempre perceptiva, llenaba esos momentos con una dosis extra de cariño y atención, asegurándole a Julia que nunca estaba sola. Elena trabajaba incansablemente, alternando entre varios empleos para asegurarse de que Julia tuviera no solo sus necesidades básicas cubiertas, sino también una educación de calidad. Cada sacrificio, cada hora extra trabajada, era una inversión en el futuro de Julia. Elena quería ofrecer a su hija todas las oportunidades que ella misma no había tenido. A pesar de las dificultades, la infancia de Julia estuvo llena de amor y aprendizaje. Elena le enseñó a ser fuerte, independiente y a valorar el conocimiento. Leía cuentos a Julia todas las noches, inculcándole un amor por los libros y el aprendizaje. Estos momentos se convirtieron en el refugio seguro de Julia, un espacio donde la ausencia de su padre era reemplazada por las aventuras fantásticas de las historias y la calidez de la voz de su madre. Julia también aprendió, a través del ejemplo de Elena, la importancia de la resiliencia y la dedicación. Veía en su madre a una heroína, una mujer que enfrentaba el mundo con valentía y optimismo, sin dejarse derrotar por las adversidades de la vida. Esta percepción moldeó el carácter de Julia, infundiéndole una fortaleza interior y un deseo de hacer que su madre se sintiera orgullosa. A medida que Julia crecía, la figura de su madre se volvía cada vez más central en su vida. Elena era su roca, su inspiración y su mayor apoyo. En su solitario viaje como madre e hija, construyeron un vínculo inquebrantable, un amor profundo que se convertiría en la base de la fuerza y determinación de Julia para enfrentar los desafíos futuros. La vida de Elena era un mosaico de sacrificios y amor incondicional. Como madre soltera, cada amanecer enfrentaba con una mezcla de determinación y esperanza, centrada en proporcionar lo mejor para su hija, Julia. La rutina de Elena era agotadora, pero la enfrentaba con una fortaleza que solo una madre posee. Se dividía entre varios trabajos, cada uno presentando sus propios desafíos y exigiendo una parte diferente de sí misma. Temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, Elena ya estaba de pie, preparando el desayuno para Julia y organizando todo lo que necesitaría para el día. A pesar del evidente cansancio, su sonrisa era constante, un intento de ocultar las dificultades y las preocupaciones que llevaba consigo. Su primer trabajo comenzaba temprano en la mañana, en un supermercado local, donde trabajaba como cajera. Allí, Elena trataba con los clientes con una sonrisa amable y una eficiencia admirable. Luego, se dirigía a su segundo trabajo como auxiliar de limpieza en una oficina. Cada tarea se realizaba con el mismo empeño y dedicación, una representación física del amor que sentía por Julia. En las pocas horas que le quedaban, Elena se dedicaba a pequeños trabajos temporales, cada uno contribuyendo un poco más a los ingresos que sostenían la casa y la educación de Julia. Sacrificaba su descanso y su tiempo libre, siempre con la idea de asegurar un futuro mejor para su hija. A pesar del agotamiento, Elena nunca permitía que la tristeza o el cansancio se reflejaran en su relación con Julia. Era la madre que ayudaba con la tarea, que contaba historias antes de dormir y que siempre estaba presente en los momentos importantes. En cada comida que preparaba, en cada prenda que lavaba, Elena ponía su amor y esperanza. Julia, por su parte, crecía observando y aprendiendo de la fuerza y el sacrificio de su madre. Sabía que, a pesar de las adversidades, el amor que compartían era su mayor tesoro. Elena, acostándose exhausta todas las noches, sabía que cada esfuerzo valía la pena al ver la sonrisa de Julia y al soñar con las oportunidades que estaban por venir para su querida hija. La vida de Julia y Elena tomó un rumbo inesperado cuando Elena enfermó gravemente. La mujer que siempre había sido el pilar de fuerza y apoyo para su hija, ahora se encontraba frágil y dependiente. La enfermedad llegó como un vendaval, sacudiendo las bases de la pequeña familia e imponiendo nuevos desafíos que Julia nunca imaginó enfrentar. Julia, entonces estudiante universitaria, se vio ante una difícil decisión. Con los gastos médicos acumulándose rápidamente y los ingresos familiares reducidos drásticamente debido a la incapacidad de Elena para trabajar, ella sabía lo que tenía que hacer.
Con un corazón pesado pero lleno de determinación, Julia abandonó la universidad. Era un sacrificio necesario, un eco de los innumerables que su madre había hecho por ella a lo largo de los años. Determinada a encontrar trabajo, Julia se lanzó a la búsqueda con una urgencia que reflejaba la gravedad de la situación de su madre. Recorrió la ciudad dejando su currículum en innumerables establecimientos, enfrentando cada rechazo con una resiliencia que había aprendido de Elena. Los días pasaban con una creciente tensión, cada mañana trayendo la incertidumbre de cómo podrían hacer frente a los gastos. Julia sentía el peso de la responsabilidad presionando sus hombros, una inversión de los roles que ella y Elena habían desempeñado durante toda su vida. Finalmente, la persistencia de Julia dio sus frutos. Consiguió un trabajo como limpiadora en uno de los edificios corporativos más grandes de la ciudad. No era el trabajo que había soñado, pero Julia lo aceptó con gratitud. Era una forma de mantener a su madre y a sí misma, de pagar los tratamientos médicos de Elena y de mantener la esperanza de un futuro en el que las cosas pudieran mejorar. Julia se adaptó rápidamente al nuevo trabajo, canalizando la misma dedicación y ética de trabajo que había visto en su madre. Limpiaba, fregaba y organizaba con una eficiencia notable, ganándose el respeto de sus colegas y superiores. Cada día de trabajo era un paso hacia la recuperación de Elena, cada salario un alivio en la marea de preocupaciones que inundaba sus pensamientos. En las noches, al regresar a casa, Julia cuidaba de Elena con ternura y atención, gestos que hablaban más que palabras. Entre medicamentos, cuidados y quehaceres domésticos, madre e hija compartían momentos de profunda conexión, riendo y recordando momentos felices, un recordatorio del amor inquebrantable que las unía. En el corazón latente del gran edificio corporativo donde Julia trabajaba incansablemente, comenzó a florecer una amistad inesperada. Antonio, uno de los empresarios más exitosos del edificio, era conocido por su actitud firme en los negocios y su éxito innegable. Pero detrás de esa fachada de hombre de negocios implacable, había un corazón compasivo y una mente que valoraba el trabajo arduo y la honestidad. Julia, con su ética de trabajo incansable y su simpatía natural, llamó la atención de Antonio. A menudo la veía en su rutina diaria, siempre enfocada en sus tareas, pero con una sonrisa amable y una palabra gentil para todos a su alrededor. Antonio quedó impresionado por cómo ella equilibraba la seriedad del trabajo con una ligereza que parecía aliviar la tensión del mundo corporativo. Con el tiempo, lo que comenzó como breves interacciones se convirtió en conversaciones más significativas. Julia compartía con Antonio pequeños detalles de su vida, sus aspiraciones y, lo más importante, la situación de su madre enferma. Para Antonio, estos momentos con Julia eran un recordatorio refrescante de las cosas simples y genuinas de la vida, tan diferentes de las complejidades y el cinismo del mundo de los negocios. Antonio, a su vez, ofrecía a Julia palabras de aliento y sabiduría. Empezó a verla no solo como una empleada del edificio, sino como una persona de gran valor y potencial. La determinación y la resiliencia de Julia ante las adversidades de la vida lo conmovieron profundamente. Esta inusual amistad entre la limpiadora y el empresario se convirtió en un punto de luz en la vida de ambos. Para Julia, Antonio era una fuente de inspiración y apoyo, alguien que creía en ella y en su potencial. Para Antonio, Julia representaba un recordatorio de las virtudes de la humildad, el trabajo duro y la honestidad. Su amistad creció sobre la base del respeto mutuo, y Antonio comenzó a reflexionar sobre cómo podría ayudar a Julia de una manera más significativa. Admiraba su dedicación y sabía que alguien con esas cualidades merecía más oportunidades en la vida. Esta reflexión lo llevó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de la vida de Julia, ofreciéndole una oportunidad que iba más allá de las paredes del edificio corporativo. La amistad entre Julia y Antonio, construida sobre una base de respeto y admiración mutuos, tomó un rumbo inesperado y prometedor. Antonio, cada vez más impresionado por la ética de trabajo de Julia y su personalidad encantadora, decidió ofrecerle una oportunidad que consideraba merecida. En una tarde tranquila, después de una cálida conversación, Antonio reveló a Julia sus intenciones. Le propuso que trabajara en su mansión, no como limpiadora, sino en un puesto que ofrecía un salario mucho más alto y mejores condiciones laborales. Explicó que su intención era brindarle la oportunidad de mejorar su vida y, lo que es más importante, cuidar de su madre enferma con más recursos y menos preocupaciones financieras. Julia, inicialmente sorprendida por la oferta, sintió una mezcla de emoción y gratitud. La idea de trabajar en la mansión de uno de los empresarios más exitosos de la ciudad era algo que nunca había imaginado.
Sin embargo, más allá del cambio de entorno o del aumento salarial, lo que realmente conmovió a Julia fue el gesto de amabilidad y confianza de Antonio. Después de reflexionar sobre la oferta y considerar las necesidades de su madre, Julia aceptó la propuesta de Antonio. Era un cambio significativo en su vida, una puerta abierta a nuevas posibilidades y un alivio en las constantes preocupaciones financieras que la acompañaban. Este nuevo trabajo significaba más que un salario mejor, era un símbolo de esperanza y un paso hacia un futuro más seguro y estable. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza renovada, Julia se preparó para esta nueva etapa de su vida. Vio en este cambio la oportunidad de dedicar más tiempo y recursos a la salud de su madre y también la posibilidad de reconstruir su propia vida, que había sido puesta en pausa debido a las circunstancias. Antonio, por su parte, se sintió satisfecho de poder ayudar a Julia de manera concreta. Sabía que al traerla a trabajar en su mansión, le estaba dando más que un empleo, le estaba ofreciendo la oportunidad de transformar su realidad y la de su familia. Era un paso que reflejaba su respeto y aprecio por Julia, a quien veía como una mujer de gran fortaleza y carácter. Al comenzar su trabajo en la mansión de Antonio, Julia se encontró con un nuevo desafío, uno que no esperaba. Fue presentada a Mariana, la joven y hermosa esposa de Antonio, que tenía solo 25 años. Al principio, Mariana se presentó como una persona amable y acogedora, recibiendo a Julia con una sonrisa y palabras amables. Julia, aliviada por recibir una cálida bienvenida, comenzó su trabajo en la mansión con un entusiasmo renovado. Trataba cada rincón de la casa con el mismo cuidado y atención que caracterizaban su trabajo en el edificio empresarial, ganándose la admiración y el respeto de los otros empleados de la casa. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Julia comenzó a notar un cambio en el comportamiento de Mariana. La joven esposa de Antonio, inicialmente acogedora, comenzó a mostrar signos de incomodidad y celos en relación con la amistad que Julia mantenía con su esposo. En cada conversación amistosa entre Julia y Antonio, Mariana observaba desde lejos, su semblante marcado por una creciente inseguridad. Julia, al darse cuenta de la creciente tensión, intentó asegurar a Mariana que su relación con Antonio era estrictamente profesional y basada en el respeto mutuo. A pesar de sus esfuerzos, la desconfianza de Mariana parecía intensificarse. La joven esposa comenzó a tratar a Julia con frialdad, observándola con miradas críticas y haciendo comentarios sutiles que dejaban la atmósfera cargada de incomodidad. El ambiente en la mansión, que inicialmente parecía acogedor y prometedor para Julia, comenzó a volverse tenso y incómodo. Julia se sentía cada vez más aislada, rodeada por una atmósfera de envidia y desconfianza que no sabía cómo disipar. Mariana, consumida por la envidia sin fundamento, comenzó a tramar un plan para desacreditar a Julia a los ojos de Antonio. Sus celos la cegaba a la verdadera naturaleza de la relación entre Julia y su esposo, llevándola a tomar decisiones que tendrían consecuencias inesperadas para todos los involucrados. Julia, ajena a los pensamientos amargos de Mariana, continuaba su trabajo con dedicación, esperando que con el tiempo, la joven esposa de Antonio comprendiera la verdadera situación y la aceptara con más tranquilidad. Pero lo que Julia no sabía era que Mariana ya había iniciado un plan astuto, uno que podría volver a poner su vida patas arriba. A medida que pasaban los días en la mansión de Antonio, una tensión creciente comenzaba a formarse, alimentada por los celos infundados de Mariana. Observaba cada interacción entre Julia y su esposo con una mirada cada vez más inquieta y desconfiada. A pesar de que Antonio y Julia mantenían una relación estrictamente platónica y profesional, la cercanía y el respeto mutuo que compartían comenzaron a incomodar profundamente a Mariana. Mariana, joven e insegura, comenzó a interpretar erróneamente la sincera amistad entre Julia y Antonio como algo más. Cada risa compartida, cada momento de conversación casual entre ellos era visto por Mariana como una amenaza para su relación con Antonio. No podía comprender que la conexión entre Julia y Antonio se basaba en una admiración profesional y una amistad genuina. Los celos de Mariana comenzaron a convertirse en intriga. Empezó a urdir formas de socavar la posición de Julia en la casa, buscando crear una barrera entre ella y Antonio. Mariana sentía que necesitaba proteger su matrimonio y su lugar en la vida de Antonio, incluso si eso significaba actuar de manera injusta y deshonesta. Ella comenzó a insinuar ante Antonio que Julia podría no ser tan confiable como parecía, sugiriendo que la joven empleada de limpieza podría tener segundas intenciones. A pesar de que Antonio no daba crédito a estas insinuaciones, la semilla de la duda estaba plantada, creando un ambiente incómodo dentro de la mansión. Julia, notando el cambio en la actitud de Mariana, se sentía cada vez más incómoda y triste con la situación.
Intentó varias veces aclarar la naturaleza de su relación con Antonio, pero sus intentos solo parecían intensificar los celos de Mariana. Mientras tanto, Mariana planeaba un acto más drástico para alejar a Julia de una vez por todas, un plan que implicaba colocar sus propias joyas entre las pertenencias de Julia para acusarla de robo. Era un esquema arriesgado y malicioso, impulsado puramente por los celos y la inseguridad, y que podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Julia, ajena a los planes astutos de Mariana, continuaba su trabajo con la misma dedicación y cariño de siempre, sin saber que se estaba gestando una tormenta que amenazaba con volver a poner su mundo patas arriba. En una mañana, mientras Julia estaba ocupada con sus tareas diarias, Mariana entró sigilosamente en la habitación que servía como vestidor para los empleados de la casa. Con una mirada nerviosa, depositó cuidadosamente algunas de sus joyas más caras en la bolsa de Julia. El corazón de Mariana latía rápido, pero la convicción de que estaba protegiendo su matrimonio justificaba, en su mente, la acción maliciosa. Poco después, con un aire de indignación fabricada, Mariana llamó la atención de Antonio y otros empleados de la casa, alegando que sus joyas habían sido robadas. La acusación era grave y, como estaba planeado, todos los ojos se volvieron hacia Julia. Mariana insistió en que se revisara la bolsa de Julia, segura de que su montaje sería la prueba definitiva de la culpabilidad de la empleada de limpieza. Julia, completamente ajena a lo que estaba sucediendo, quedó sorprendida y confundida por las acusaciones. Cuando las joyas fueron encontradas en su bolsa, la sorpresa y la desolación se apoderaron de su rostro. Intentó defenderse, afirmando repetidamente su inocencia, pero la evidencia plantada parecía irrefutable. Lágrimas de desesperación y frustración brotaron de sus ojos mientras miraba incrédula a Antonio y los demás presentes, buscando comprensión o creencia en su honestidad. Antonio, confundido y perturbado por la situación, se sintió dividido. Conocía la integridad de Julia, pero las pruebas parecían incuestionables. La atmósfera en la mansión se volvió tensa y llena de emociones conflictivas. Lo que Mariana no sabía era que Antonio, por razones de seguridad y privacidad, había instalado discretas cámaras de vigilancia en varias partes de la casa, incluyendo el vestidor de los empleados. La verdad sobre el plan de Mariana estaba a punto de ser revelada, pero la situación ya había causado un daño emocional en Julia, quien se encontraba injustamente acusada y humillada frente a todos. Julia, entre lágrimas y desesperación, negó vehementemente las acusaciones de robo lanzadas contra ella. Con la voz temblorosa pero firme, defendió su honestidad, suplicando que creyeran en su inocencia. El ambiente en la mansión estaba lleno de tensión y confusión, y Julia se sentía cada vez más aislada y desamparada frente a la injusta situación que se estaba desarrollando. Antonio, perturbado por la situación, estaba dividido entre la acusación y la confianza que tenía en Julia. Conociendo la integridad y la ética de trabajo de ella, algo dentro de él se negaba a creer que Julia pudiera ser culpable de tal acto. Movido por esta duda, recordó las cámaras de seguridad que había instalado discretamente en varias partes de la casa, incluyendo el vestidor de los empleados. Estas cámaras, originalmente colocadas por razones de seguridad, ahora se convertirían en la clave para descubrir la verdad. Sin revelar su intención, Antonio se retiró a su oficina, donde podría revisar las grabaciones de las cámaras. Con el corazón apretado, observó las imágenes que revelaban el verdadero desarrollo de los eventos. Las grabaciones mostraban claramente a Mariana entrando sigilosamente en el vestidor y depositando sus propias joyas en la bolsa de Julia. La verdad era innegable y impactante. Mariana había planeado todo el montaje para incriminar injustamente a Julia. Con las pruebas en mano, Antonio regresó a la sala donde todos todavía estaban reunidos. Julia, todavía conmocionada, lo miró con ojos suplicantes, buscando alguna señal de creencia en su inocencia. Antonio, con una expresión grave, anunció que había revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad y que las imágenes revelaban a la verdadera autora del acto. Mariana, al darse cuenta de que su plan había sido descubierto, intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. La revelación causó conmoción entre los presentes y las expresiones de sorpresa e incredulidad se extendieron por el ambiente. Julia, aliviada de que su inocencia hubiera sido demostrada, aún luchaba por contener las lágrimas de alivio y angustia. Antonio, ahora confrontado con la verdadera naturaleza de su esposa, sentía una mezcla de enojo y decepción. Se disculpó con Julia por las molestias y la acusación injusta, mientras Mariana permanecía en silencio, avergonzada y derrotada por su propia trama. La verdad había sido revelada,
pero las secuelas de este episodio aún serían sentidas por todos. Para Julia, era un momento de reafirmación de su integridad, pero también un recordatorio doloroso de lo fácil que podía ser sacudida la confianza. Para Antonio, era un momento de profunda reflexión sobre las personas a su alrededor y las decisiones que tendría que tomar a partir de entonces. Mientras Julia recogía las joyas para devolvérselas a Mariana, un objeto pequeño y antiguo cayó de su bolsillo. Era un amuleto desgastado por el tiempo, con inscripciones y símbolos que parecían contar su propia historia. El sonido del amuleto al caer al suelo llamó la atención de Antonio, quien inmediatamente reconoció el objeto. Se veía visiblemente sorprendido, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Julia, al darse cuenta del interés de Antonio en el amuleto, explicó que era un regalo de su padre para su madre antes de que ella naciera. Le contó que su madre, Elena, siempre le dijo que el amuleto la protegería donde quiera que fuera. Antonio, aún sorprendido, preguntó el nombre completo de su madre. Al escuchar el nombre, Elena Martins, se puso pálido y visiblemente conmocionado. Antonio luego reveló una historia sorprendente. Elena Martins fue un amor de juventud, una relación que tuvo que dejar atrás cuando se mudó de ciudad. Contó que nunca supo del embarazo de Elena y siempre se preguntó qué había pasado con ella después de su partida. El amuleto, un regalo que le había dado a Elena años atrás, era una prueba irrefutable de la conexión entre ellos. Julia, atónita por la revelación, sintió una oleada de emociones. Siempre se había preguntado sobre su padre, y ahora la respuesta estaba frente a ella, en un giro del destino que parecía más propio de una película que de la realidad. Antonio, por su parte, estaba lleno de alegría y remordimiento por haber perdido tantos años lejos de su hija y de Elena. Decidido a recuperar el tiempo perdido, Antonio expresó el deseo de visitar a Elena y explicar la situación. Quería volver a encontrarse con el amor de su juventud y conocer a la hija que nunca supo que tenía. Julia, aunque aún procesaba el descubrimiento, aceptó llevarlo hasta su madre. El reencuentro entre Antonio y Elena estuvo lleno de emociones. Lágrimas, alegría, tristeza y amor se mezclaron mientras hablaban de los años perdidos, el destino que los separó y la hija que compartían. Elena, a pesar de su enfermedad, irradiaba felicidad al ver a Antonio nuevamente y al saber que era el padre de Julia. Antonio, ahora consciente de su paternidad y reavivando su amor por Elena, tomó la decisión de divorciarse de Mariana, cuya mala naturaleza había sido revelada. Estaba decidido a reconstruir su vida junto a Elena y Julia, creando un nuevo capítulo lleno de amor y redención. La historia de Julia, Antonio y Elena se entrelazaba de manera inesperada, demostrando que el destino a veces guarda sorpresas inimaginables capaces de transformar por completo la vida de alguien. Juntos, comenzaron a construir una nueva historia, una historia de familia reunida, amor reencontrado y esperanzas renovadas. En el momento en que Julia explicó el origen del amuleto, la atmósfera en la sala cambió drásticamente. Ella contó que el amuleto era un regalo de su padre para su madre, Elena, antes de que ella naciera. Antonio, atento a cada palabra, sintió un torbellino de emociones al darse cuenta de la posible conexión. Con una voz temblorosa, preguntó el nombre completo de la madre de Julia. Cuando Julia respondió, Elena Martins, Antonio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación fue asombrosa. Julia, la joven a quien había conocido y respetado, era su hija. Julia observó la reacción de Antonio, dándose cuenta de que había algo más profundo en la historia de lo que podría haber imaginado. Antonio, ahora abrumado por una mezcla de alegría, sorpresa y tristeza, confesó que Elena había sido un amor de su juventud. Se había mudado a otra ciudad y, sin saber del embarazo de Elena, había perdido contacto con ella. La comprensión de que tenía una hija a la que nunca conoció lo dejó emocionalmente abrumado. La revelación de que Antonio era su padre dejó a Julia en estado de shock. Toda su vida había crecido sin conocer a su padre, y ahora estaba frente a ella en circunstancias que desafiaban la creencia. Antonio expresó un profundo deseo de volver a conectarse con Elena y compensar los años perdidos con Julia. Estaba decidido a ser parte de la vida de su hija y cuidar de Elena, la mujer que nunca olvidó. Con el corazón pesado pero lleno de esperanza, Antonio acompañó a Julia a la casa donde vivía Elena. El reencuentro entre Elena y Antonio fue un momento cargado de emociones intensas. Lágrimas, sonrisas y palabras no dichas llenaron el encuentro. Elena, a pesar de su fragilidad debido a su enfermedad, irradiaba una profunda felicidad al ver a Antonio y descubrir que era el padre de Julia.
Ese día, la vida de Julia se transformó de maneras que nunca podría haber imaginado. Encontró al padre que siempre quiso conocer, y Antonio redescubrió un amor que pensó que había perdido para siempre. Para Elena, el reencuentro con Antonio fue un bálsamo para el alma, trayendo de vuelta recuerdos de un amor joven y puro. El destino, que había separado a Antonio y Elena, ahora los reunía, uniéndolos no solo por el amor del pasado, sino también por el amor de una hija que compartían. La revelación de que Julia era su hija cambió la vida de Antonio, llevándolo a reevaluar sus prioridades y tomar decisiones que transformarían el futuro de todos ellos. La visita de Antonio a la casa de Elena estaba cargada de una expectativa palpable. Cuando cruzó el umbral de la puerta, sus ojos se encontraron con los de Elena, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Elena, frágil pero radiante, contempló al hombre que una vez había amado profundamente y que ahora regresaba a su vida bajo circunstancias inimaginables. Antonio, con el corazón latiendo fuerte, se acercó a Elena. Miró a los ojos de ella, los mismos ojos que habían capturado su corazón hace tantos años. Con la voz entrecortada por la emoción, comenzó a hablar, revelando como nunca supo del embarazo de Elena y expresando su profundo arrepentimiento por los años perdidos, los momentos que no compartieron y la vida familiar que podrían haber construido juntos. Elena, escuchando las palabras de Antonio, sintió una oleada de emociones. Había dolor por la separación y por lo que podría haber sido, pero también había una sensación de alivio y alegría. Ella le contó a Antonio sobre los días difíciles después de su partida, el descubrimiento de su embarazo y la decisión de criar a Julia sola. Con cada palabra, la comprensión y la conexión entre ellos se profundizaban. Julia, observando el reencuentro de sus padres, se sentía como si estuviera presenciando un pedazo de la historia que siempre le había faltado. Vio las lágrimas en los ojos de su madre y la expresión de amor en el rostro de Antonio. Era un momento de sanación, de cerrar viejas heridas y de abrir nuevas posibilidades para el futuro. Antonio, impulsado por el amor reavivado y por la recién descubierta responsabilidad como padre, prometió cuidar de Elena y Julia. Compartió su historia de éxito, cómo construyó su vida, pero confesó que siempre había habido un vacío que ni el tiempo ni la distancia pudieron llenar. El reencuentro entre Elena y Antonio fue solo el comienzo de una nueva jornada para ellos y para Julia. Juntos, comenzaron a reconstruir la relación, llenando los espacios vacíos dejados por el tiempo y la distancia. Para Julia, era la oportunidad de conocer al padre que siempre había deseado y de ver a su madre feliz nuevamente. El amor, que había resistido la prueba del tiempo y la separación, ahora florecía nuevamente, ofreciendo a todos ellos una segunda oportunidad de ser una familia. Era un momento de renovación y esperanza, un testimonio del duradero poder del amor y la conexión humana. El descubrimiento de la verdadera relación entre Julia, Antonio y Elena marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Se dedicaron a reconstruir los lazos familiares que el tiempo y las circunstancias habían roto. Para Julia, era como si un nuevo mundo se abriera, un mundo donde tenía un padre y su madre volvía a encontrar un amor perdido. Antonio, desilusionado por el comportamiento de Mariana y su traición, decidió divorciarse de ella. Se dio cuenta de que la joven mujer estaba más interesada en su riqueza y estatus que en una relación verdadera. Con la revelación de que Julia era su hija y el reencuentro con Elena, Antonio encontró un propósito renovado en la vida. Deseaba corregir los errores del pasado y recompensar a las dos mujeres que significaban tanto para él. El amor entre Elena y Antonio renació de una manera que ninguno de los dos esperaba. Los años de separación y la tristeza por la pérdida dieron paso a un amor más maduro y profundo. Pasaban horas conversando, compartiendo historias del pasado y sueños para el futuro, reconectándose a un nivel emocional que parecía haber sido preservado por el tiempo. Julia observaba con alegría la creciente cercanía entre sus padres. Estaba encantada de tener un padre en su vida, alguien que mostraba un cariño genuino y un deseo de compensar el tiempo perdido. Antonio, por su parte, estaba ansioso por ser parte de la vida de Julia, apoyándola en sus aspiraciones y ofreciéndole la orientación paternal que había perdido. Con el paso de los días, la casa de Elena se convirtió en un lugar de reuniones familiares, risas y planes futuros. Antonio asumió la responsabilidad de cuidar de los gastos médicos de Elena y asegurarse de que recibiera el mejor tratamiento posible. También comenzó a planear una forma de integrar a Julia más profundamente en su vida, deseando brindarle todas las oportunidades que se merecía. La relación entre Elena y Antonio florecía, y Julia se sentía cada vez más parte de una familia unida y amorosa.
el dolor y la incertidumbre del pasado fueron reemplazados por una sensación de plenitud y felicidad. Estaban redescubriendo el significado de ser una familia, y cada día traía nuevas razones para celebrar el amor y los lazos que los unían. Para Julia, Elena y Antonio, los días de incertidumbre y soledad habían sido reemplazados por una realidad en la que el amor, el apoyo y la unidad eran la base de sus vidas. Miraban hacia el futuro con optimismo, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que la vida les presentara. Era un testimonio de que, incluso en las circunstancias más inesperadas, la familia puede encontrar su camino de regreso el uno al otro, creando un vínculo que es inquebrantable y eterno. La vida de Antonio, Elena y Julia convergió en un camino de amor y unidad familiar que ninguno de ellos imaginaba que fuera posible. Antonio, ahora libre de las ataduras de un matrimonio infeliz, se dedicó por completo a cuidar de Elena, quien enfrentaba su enfermedad con una nueva esperanza a su lado. Juntos, redescubrieron el amor y la alegría que habían sentido en su juventud, enriquecidos ahora por la madurez y la comprensión mutua. Julia, la hija que volvió a unir los destinos de sus padres, floreció bajo la atención y el amor de ambos. En Antonio no solo veía a un padre, sino también a un mentor y amigo. Su presencia en su vida llenó un vacío que ni siquiera sabía que existía. Para Antonio, Julia era un recordatorio constante de la fuerza del destino y de la belleza inesperada que la vida puede traer. Los tres juntos construyeron una vida familiar llena de momentos preciosos. Las tardes solían pasarlas en cálidas conversaciones, compartiendo historias, riendo y planeando el futuro. Elena, aunque enfrentaba su condición de salud, vivía cada día con una intensidad y alegría que no había sentido en mucho tiempo. Antonio, por su parte, hacía todo lo posible para asegurarse de que tuviera comodidad y felicidad en sus días. El amor entre Elena y Antonio florecía, demostrando que el verdadero amor puede resistir la prueba del tiempo y las adversidades. Se casaron en una pequeña pero significativa ceremonia, rodeados de amigos y familiares que presenciaron el reencuentro de dos almas destinadas a estar juntas. Para Julia, ver a sus padres juntos y felices era más que un final feliz, era el comienzo de una nueva vida llena de posibilidades y alegría. Se sentía agradecida por cada momento que pasaba con ellos, aprendiendo de sus historias y experiencias. Antonio, quien alguna vez pensó que su vida estaba completa en el mundo empresarial, descubrió un nuevo propósito y felicidad en su familia. Se redimió por el tiempo perdido con Julia y Elena, y juntos, crearon una vida llena de amor, respeto y alegría. El final feliz de Antonio, Elena y Julia era un testimonio de que, incluso en las circunstancias más desafiantes, la vida puede sorprendernos con giros inesperados que nos llevan a destinos imprevistos. Aprendieron que, al final del día, lo que realmente importa es el amor que compartimos y los lazos que construimos. Juntos, enfrentaron el futuro no como individuos separados por las desgracias del pasado, sino como una familia unida, fuerte y llena de amor.